La inseguridad campea en todos los lugares de nuestro territorio. La violencia en Ecuador no parece tener fin. Aumento exponencial del narcotráfico, sicariato, masacres y descuartizamientos en las cárceles y toda clase de delitos son el pan de cada día. ¿Qué pasa en este país de escasos 17 millones de habitantes donde campea la violencia? Nuestro periodista Héctor Sarasti indagó a fondo por qué el hermano país pasó de ser un paraíso a un infierno. La violencia tiñe de sangre sus calles. No hay lugar seguro en Ecuador. Crímenes a diestra y siniestra. Casi 3.000 muertos a la fecha, 350 por mes. Casi 60-70% de las provincias del país han crecido en tasa de homicidio, ¿no? Imparables masacres carcelarias. Casi una docena dejan más de 400 muertos, en su mayoría descuartizados. Y desde las propias cárceles estos delincuentes que son detenidos siguen delinquiendo con mayor o total impunidad. Sicariato. Hay pánico en Ecuador porque hay un incremento en la actividad de sicariato. Narcotráfico. Es un momento de vida de los ecuatorianos que prácticamente la estamos viviendo y que no tenemos la esperanza de salir prontamente de esta situación. Robos. La inseguridad campea en todos los lugares de nuestro territorio. Testigo directo viajó hasta Ecuador y lo recorrió para ver esta dura situación. La gran preocupación. Pasó a ser la inseguridad uno de los factores de riesgos más altos para la comunidad. Esta es la cruda radiografía social de Ecuador. Arde Ecuador. ¿Por qué arde Ecuador? Para el catedrático experto en seguridad Daniel Pontón hay una explicación. De lo cual Ecuador es que políticamente su sitio estratégico de salida de drogas se produce en Colombia, ¿no? Con consecuencias gravísimas para el ciudadano de a pie, como lo dijo el director del Consejo de Seguridad de la importante población de Daule, Ramiro Martínez. En el que el ciudadano normal ya no puede salir después de las 9 de la noche, la familia no puede disfrutar de un momento nocturno y vemos ciudades desoladas en las que no existe ningún tipo de control. Hecho que se agravó desde el 2009, cuando el gobierno de Rafael Correa sacó a los militares estadounidenses de la base militar de Manta. Teníamos una base de Manta que prácticamente nos apoyaba muchísimo y no dejaba generar el narcotráfico. El tiempo trajo tétricas estadísticas. De esos muertos, más o menos será cerca del 40% de los muertos son producto del narcotráfico. Esto es por el comandante J. Para el internacionalista Hugo Acero, el narcotráfico no viene solo. El narcotráfico tiene negocios conexos precisamente para alimentar esas estructuras criminales locales, como el tema de la extorsión. Escúchame, al hijo tuyo pequeño, si me tomas una mala decisión, te lo voy a secuestrar. Te lo voy a secuestrar y te lo voy a picar con una motosierra. Está el tema del sicariato, está el tema de los préstamos y otro tema son las amenazas, los secuestros, los atentados terroristas. Todo un bajo mundo que causa escalofrío al revisar el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Tenemos zonas en el país como Esmeralda, que este año cerrará con una tasa de 80, Guayas cerca de 50. Entonces, y una violencia criminal que no para y es hecho cualitativamente muy sanguinaria y muy cruel. Datos de violencia que igualan o superan a las que tuvo Colombia en los 90 por cuenta de Pablo Escobar. De comienzos de siglo ha venido dándose una expansión de los negocios del narcotráfico a los países de la región, comenzando de México hacia abajo. Pero realmente,
¿Cuáles son las causas de esta locura criminal? El arrastre de toda una problemática, primero social, segundo económica, tercera falta de control y sobre todo un problema en nuestro proceso judicial. De lo que no hay duda es que las consecuencias son terribles. Estas acciones han sido traídas, importadas desde México hacia nuestro país y eso es lo que estamos viviendo. Un espejo de esa violencia la sufren los más de 32.000 presos que hay en las 36 cárceles ecuatorianas. Pero hay un conflicto criminal que es indudable y producto de ello es lo que pasa en las cárceles. El problema en las cárceles empezó en el 2019 y se agudizó en el 2020, a partir del 2020. 2021 fue catastrófico y ahorita llevamos coletazo de ese problema. Problemática carcelaria que parece no tener fin. El tema de disputa de bandas carcelarias que tienen influencia afuera y eso obviamente está teniendo consecuencias. El producto de ello es que tienen una práctica de violencia muy extrema que aumenta el volumen de homicidios. ¿Cuáles son las soluciones? Lo primero es reconocer que se tiene un problema grave que no se va a acabar de la noche a la mañana si no hay decisiones políticas, si no hay una inversión fuerte en materia de seguridad y justicia. Al final, la unión hará la fuerza. Considerar que no se está solo, que hay que recurrir a los demás países para precisamente enfrentar estos retos de manera transnacional.